Recientemente se celebró la denominada Cumbre sobre Soluciones Globales. En ese evento participó el canciller alemán Olaf Scholz, que abordó el tema el orden internacional basado en la Carta de las Naciones Unidas y en el derecho internacional en el siglo XXI. En esa ponencia, el señor Scholz hizo algunos señalamientos que son realmente interesantes. No son novedosos, pero sí son señalamientos que entendemos el bloque occidental liderado por Estados Unidos debe tomar muy en cuenta. Yo digo que no son planteamientos novedosos porque por aquí nosotros mismos, sin ser Olaf Scholz ni nada por el estilo, hemos expresado puntos de vista similares a los que defendió en esa ponencia el señor Scholz. Y el que nos da seguimiento por aquí no nos dejará mentir. ¿Qué fue lo que dijo el señor Scholz? Él dijo, para mí, cualquier orden internacional que funcione debe reflejar la naturaleza multipolar del mundo. El mundo ya no es un mundo unipolar, como lo fue después de la caída del muro de Berlín, después de la desaparición de la Unión Soviética. Hoy tenemos un mundo multipolar y hay nuevos actores emergidos ya y algunas naciones emergentes. Y el mundo ha cambiado. Hay países hoy en día que están aferrados a sus intereses nacionales y son realidades que usted no puede ignorar. Y entonces, él dice que países influyentes como India, Sudáfrica y Vietnam se han abstenido de condenar abiertamente a Rusia por su cooperación militar en Ucrania, debido a que no están de acuerdo con la aplicación desigual de los principios del orden internacional promovidos por Occidente. De eso oímos hablar todos los días. Nosotros defendemos un mundo basado en reglas que deben ser respetadas. El problema es que esas reglas son distintas para distintos jugadores a nivel global. No se aplican de la misma manera para todos. Y por tanto, aquí hay un elemento que provoca irritaciones. Y es lo que genera inconformidad con la política occidental. Y es uno de los factores fundamentales que explican el por qué el denominado sur global, a propósito del conflicto con Rusia, ha decidido mantenerse un tanto distante. ¿Por qué? Bueno, porque no se tomaron en consideración los intereses del sur global cuando se aplicaron las sanciones, cuando cuando se inició el proceso de desconexión de Rusia. No ha habido una política ni siquiera para atenuar los efectos de eso que se ha venido aplicando. Y como la gente no es tonta y ve el comportamiento de las grandes potencias, cómo las grandes potencias intervinieron en Afganistán, en Irak, donde falsificaron un expediente para derrocar a Saddam Hussein y ejecutarlo mediante un juicio sumarísimo para invadir posteriormente Siria, y cómo en otros conflictos se han violado las normas elementales y los principios cardinales del derecho internacional. Entonces ahora,
cuando Rusia hace algo parecido a lo que han sido las prácticas de estas potencias, entonces se le sanciona, se le intenta aislar y se adopta una política con repercusiones globales sin tomar en cuenta tampoco los intereses de todas las naciones. Bueno, pues mucha gente en el sur, muchos países del sur global han entendido que esa no es su guerra, que ese no es su conflicto, y que ese es un problema de rivalidades entre grandes potencias, y que lo ideal sería que esas cosas no se produjeran por meros intereses de potencias. Y ese es un problema. Entonces, hay otro asunto, y es que, como lo planteó recientemente el secretario general de Naciones Unidas, estamos viviendo en un mundo donde hay muchas injusticias. Antonio Guterres, anunció recientemente su intención de participar en la cumbre del G7 que se celebrará en Japón, y su intención, según propia confesión, es la de reclamar ayuda en favor de los países en desarrollo, principalmente ayuda financiera. Él dice que pedirá a los países del G7 justicia financiera para los países en desarrollo que enfrentan un sistema internacional injusto y disfuncional. Subrayará que la desvinculación económica no es una opción. Cuando habla de desvinculación económica, se está refiriendo a eso que se está promoviendo con respecto a China. China, supongo que también ahí cabe Rusia, aunque lo de Rusia es un tanto distinto porque se le acusa de violar la integridad territorial de un país soberano. Pero bueno, el proceso, esa desconexión afecta al mundo entero. No solo a los 1.400 y tantos millones de seres humanos que viven en China, sino también a una buena parte del mundo, porque China tiene unas relaciones muy fluidas con todas las economías del mundo, incluyendo los países del bloque occidental, que se verían seriamente afectados. Entonces él entiende que la desvinculación económica no es una opción, y entonces tratará de convencer a los países de que financien el estímulo para los objetivos de desarrollo sostenible que ha propuesto y que contempla un paquete, una inversión de 500.000 millones de dólares en todo el sur global. Es decir, no solo estamos hablando de potencias que actúan con un doble rasero, como dice el canciller alemán, sino que tampoco prestan la más mínima atención a esa realidad difícil que hoy en día están viviendo muchísimos países del sur global, endeudados hasta la coronilla, con un montón de problemas, y entonces con una serie de imposiciones que dificultan tener relaciones fluidas con un país como China, que es una economía grande y que además de eso invierte, además de eso compra mucho y presta en condiciones sin ningún tipo de condicionantes políticas, como suelen hacer los países occidentales. Que yo siempre he dicho que la política china es mucho más inteligente, porque está basada precisamente en eso. Yo te compro mucho, eso es de tu interés, yo invierto, eso ayuda a tu desarrollo, es beneficioso para mí también.
Al mismo tiempo, si necesitas algún tipo de financiamiento, te lo puedo facilitar. Y esa es una política inteligente. Usted no ve cañoneras en el Golfo de México, ni en el Caribe. China no ha hecho guerra. Y sin embargo ha tenido un éxito tremendo en cuanto a desarrollo económico y en cuanto a desarrollo tecnológico. Y entonces la política de desvinculación es un factor que de alguna forma dificulta los intercambios que son provechosos con esa nación. Por eso Antonio Guterres dice que eso no es una opción. Miren lo que está ocurriendo ahora mismo con Argentina. Lo que dice mucho de cómo se manejan los países de Occidente. Argentina tiene un problema de deuda que no es nuevo. Y una inflación como consecuencia de la escasez de divisas, entre otros factores, que sobrepasa el 100%. Una inflación terrible. Imagínense, por aquí, una inflación del 8 o 9% se considera algo terrible. 100% es algo que cuesta por aquí un poco imaginarse. Y esa es la realidad hoy de la Argentina. Hay un acuerdo en principio entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, pero los desembolsos se han estado posponiendo y eso tiene que ver con asuntos políticos. Y entonces cuando China presta sin condiciones políticas, dicen que China es irresponsable. Pero como decía un funcionario argentino recientemente, el Fondo Monetario Internacional, los organismos financieros internacionales, para hacer cualquier desembolso, dan más vueltas que un caracol. Y hay un problema político de por medio. Argentina tendrá elecciones próximamente y ese es un factor que cuenta aquí. A Mauricio Macri le dieron 35.000 millones de dólares en un momento difícil y de una forma yo diría que hasta irresponsable, porque ese dinero terminó en los países, terminó retornando por donde vino. Y eso lo que hizo fue que complicó más la situación de Argentina. Y es lo que explica por qué el sur global no quiere hacer causa común con los países que están ahora mismo en guerra con Rusia. Porque es precisamente el bloque de la OTAN el que está combatiendo con Rusia en la guerra que se libra en Ucrania. Una pausa, en breve volvemos.